Hermanos, si ustedes recuerdan, comenzamos con la segunda parte de la carta ya en 2 ocasiones atrás y lo hicimos introduciéndonos por el versículo 1 y versículo 2, donde los hermanos en Tesalónica son llamados a perseverar en estas cosas que ya habían sido instruidos por medio del apóstol Pablo, de Silas y Timoteo, en las cuales son agradables delante de Dios. Él los insta, los exhorta, los anima a que sigan perseverando en crecer en santificación. Él les dice que esto es agradable delante de Dios, que lo han venido haciendo bien, que ellos ya los habían instruido en estas cosas, que no era nada nuevo, pero que también ellos habían sido testimonio delante de ellos de estas cosas. Y después de esto, el apóstol Pablo empieza ahora sí con los mandatos o instrucciones claras de cada uno de estos puntos que él va a tocar. La ocasión pasada comenzamos con este punto de la pureza sexual. Nos introdujimos en esto. Hoy concluiremos con esta instrucción para en una siguiente ocasión poder pasar con las demás instrucciones como el amor fraternal y todas las demás instrucciones que vemos en el capítulo 4 y capítulo 5 que el apóstol Pablo les da a esta iglesia. En la ocasión pasada, hermanos, recordamos que los de Tesalónica eran llamados a apartarse de toda fornicación. Recordamos también que una traducción más adecuada acerca del versículo 4 sería aguardar su cuerpo en pureza, no solamente a su esposa en toda santificación o en santidad y honor, sino su propio cuerpo. Y también, hermanos, recordamos que ellos habían sido a llamar a no ofender a sus hermanos en este sentido. De hecho, si recordamos cuando explicaba el versículo 6 que dice: ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo. Esta palabra de esto quedaría más adecuado en la primera oración, que dice que ninguno agravie ni engañe a nada en su hermano en esto. O sea, refiriéndose al pecado que él ha venido hablando de la inmoralidad. Entonces, Pablo les dice que ellos se aparten de la fornicación, que mantengan sus cuerpos en santificación y que nadie peque contra sus hermanos en este sentido. Esto con respecto a la santidad, porque dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ustedes recuerdan cómo hablábamos de cómo es la voluntad revelada de Dios y hacíamos una comparación con la voluntad que no ha sido revelada o la voluntad oculta, y cómo nosotros somos llamados a hacer la voluntad revelada, mientras en su tiempo el Señor va a ir mostrando la voluntad oculta que Él ha decretado desde la eternidad. Cosas que, aunque encontramos principios en las Escrituras, no son tan claras en el momento en el que estamos viviendo como la voluntad revelada, que sí es clara a través de los 2 mandamientos que son descritos más claramente en 10 y que, como decía un hermano, son explicados y aplicados claramente en todas las Escrituras. Dios nos ha dado 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con el primer mandamiento, los segundos 6 mandamientos tienen que ver con el segundo mandamiento, y vemos claramente aplicaciones de todos los mandamientos en todas las Escrituras. Entonces, esa es la voluntad revelada de Dios, y aquí el apóstol Pablo está hablando en particular de la pureza sexual. Les dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y estoy tratando de resumir claramente, hermanos, y rápido, para poder tener la unidad de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él les está diciendo: la voluntad de Dios es vuestra santificación, e inmediatamente se va al 7º mandamiento. Y entonces empieza a hacer la aplicación de este mandamiento y todo lo que puede incluir. De hecho, si ustedes recuerdan, les decía, esto no es nuevo, hermanos. La iglesia no está inventando nada nuevo. Los mandamientos ha sido la normatividad para la iglesia, para el pueblo de Dios, a través de la historia de la iglesia. Hermanos han escrito mucho al respecto. Les citaba a Thomas Watson acerca de los 10 mandamientos y cómo otros hermanos han escrito tomos enteros de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque esta es la manera en la que Dios nos manda a vivir. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Quiero ponerles un ejemplo claro. Si ustedes van a un trabajo y este trabajo tiene cierta demanda de habilidades, es decir, a lo mejor es una posición para ser tornero,
para manejar un torno. Y pues requiere saber utilizar las brocas y saber calibrarlas y la altura y la fuerza. Bueno, el no entender el manual de manejo del torno, porque puede haber muchos tornos y puede haber muchos tipos de trabajos que vas a hacer, y el no entender ese manual puede hacer que cuando una persona llega y utiliza este torno, lo eche a perder, estropee. Incluso puede estropear lo que se le pidió que trabajara y no solamente dañar su máquina, sino la pieza que se le encargó. Bueno, así de sencillo es también el entendimiento de cómo debemos de vivir la vida cristiana. Uno no puede pensar que sabe vivir la vida cristiana si no entiende la norma moral que ha sido dada por Dios, que son los 10 mandamientos, hermanos. Y quiero decirlo tan básico, hermanos, por si todavía en sus corazones ha estado dudando si debe o no debe de estudiar los 10 mandamientos, hermanos, es tan sencillo como saber vivir la vida cristiana. Y a veces por no entender los 10 mandamientos y todas las aplicaciones a nuestras vidas, nos enredamos grandemente en decisiones tan sencillas y fáciles para nuestro día a día. Ahora, aquí el apóstol Pablo lo está aplicando al 7º mandamiento acerca de la inmoralidad sexual. Él les ha dado 3 ordenanzas muy particulares a esta iglesia. No son las únicas aplicaciones, vemos más en la carta a los Corintios, vemos muchas otras aplicaciones, incluso por el mismo Señor Jesucristo. Pero el día de hoy, hermanos, nos vamos ahora a enfocar en las 3 motivaciones que este texto nos muestra para poder llevar a cabo esta ordenanza. Hay 3 motivaciones que el apóstol Pablo está dando aquí. La primera es porque Dios es justo, versículo 6. La segunda es porque nuestro llamado es a la santificación, versículo 7. Y finalmente en el versículo 8 encontramos la tercera, porque Dios nos ha capacitado para la obediencia de lo que Él nos ha mandado. Porque Dios nos ha capacitado para la obediencia de lo que Él nos ha mandado. Así que espero con ayuda del Señor que podamos ver esto, hermanos. Es un tema sumamente importante para nuestra generación, como lo fue para esta iglesia en este momento, en donde tanta inmoralidad existía en la cultura y en la sociedad, donde era aplaudida y aprobada y promovida como lo es el día de hoy en nuestra sociedad. Pero el Señor ha de renovar nuestras mentes, ha de poner su temor en nuestros corazones y nos ha de capacitar para la obediencia. Dice, porque Dios es justo. Pablo comienza dando la primera razón a los creyentes. ¿Cuál es esta razón? Que ellos con gran temor se dirijan todo el tiempo de su peregrinación. Hermanos, yo les decía que el libro de los Salmos es uno que constantemente está hablando de la justicia de Dios. Y eso, hermanos, es un poco contrario a la manera en la que el día de hoy se están escribiendo muchos cantos contemporáneos. Acuérdense que el salterio, los salmos, era el salterio o el himnario del pueblo de Dios en esta época. Pero uno de los temas constantes que toca en el Salmos es la justicia de Dios que será aplicada sobre sus enemigos o sobre los pecadores. Y hermanos, es sumamente importante entender esto para que nuestros corazones verdaderamente teman a Dios. Para que tengamos un entendimiento bíblico de quién es nuestro Dios. ¿Y por qué decía esto de los cantos contemporáneos? Porque la mayoría de los cantos contemporáneos en donde sus estrofas quizás es una y el coro se repite 8 o 10 veces y no tiene nada de profundidad y no tiene nada de exaltación de los atributos que para nosotros no son tan fáciles de asimilar como la justicia de Dios, que son difíciles a nuestra carne, porque por causa del pecado no entendemos la plenitud de la gloria de su justicia aplicada. Nos es difícil entender cuando la tierra fue destruida por un diluvio o cuando Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fueron destruidas por fuego. Es difícil, hermano, pero es algo que es exaltado en el libro de los Salmos, su justicia. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el texto del día de hoy? Dice, que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Hermanos, lo que está haciendo el apóstol Pablo está haciendo referencia a un salmo. Acompáñenme al Salmo 94, por favor.
Voy a leer el versículo 1. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Se dan cuenta, hermanos? El salterio del pueblo de Dios exaltando la justicia y la venganza que Dios hará en contra de los pecadores. Y el apóstol Pablo toma este principio para decir, porque el Señor es vengador de todo esto. ¿De qué todo esto? De todo aquel que practica este pecado. Él es vengador de todo esto. Entonces, vemos las motivaciones que el apóstol Pablo está dando a la iglesia para esforzarse y empujarla a perseverar en la santidad. O como lo dijo el Señor Jesucristo, para esforzarse por andar en el camino angosto. Para esforzarnos cada uno de nosotros en poder andar en lo que es la voluntad del Señor. Ahora, nuestra mente necesita ser tan renovada que cuando uno pasa por estos textos, lo primero que viene a nuestras mentes es, pero está hablando de venganza. ¿Cómo es que el apóstol Pablo dice que Él es el vengador? Si es la gracia, vivimos bajo la gracia. E inmediatamente nuestras mentes empiezan a luchar con el concepto de que Pablo dice, nadie peca contra sus hermanos en este sentido, en la inmoralidad, diciendo que Dios es vengador. Entonces, de manera muy rápida, muchos van a querer hacer a un lado esto diciendo, bueno, eso es para los impíos, no para los creyentes. Eso no es para mí. Eso no me aplica a mí, porque yo estoy bajo la gracia. Bueno, hermanos, es verdad que estamos bajo la gracia, pero es verdad que nuestro Dios es santísimo. Y Él sigue vengando el pecado. Ahora, tenemos que entender esto de la manera como está dado en su contexto, hermanos. Porque si nosotros queremos evadir lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, entonces tendríamos que torcer mucho el texto. Él está hablando de hermanos, le está hablando a hermanos y que estos hermanos no pequen contra otros hermanos, porque cuando ellos pecan en lo oculto contra otros hermanos, el que se va a rebelar en contra de ellos para defenderlos es Dios. Él es vengador. Él es vengador. Así que, hermanos, esta advertencia tiene un doble sentido, hermanos. Como muchas advertencias de las Escrituras que a veces queremos hacer a un lado y que queremos quitar el peso que tiene sobre nuestras conciencias. Porque nos es difícil, hermanos, por causa de nuestra debilidad. Pero sean pacientes, hermanos, porque Pablo exhorta, instruye y alienta en este texto. Y él los está exhortando a que nadie peque en este pecado contra sus hermanos porque Dios es vengador. Y entonces esta advertencia, como muchas otras que encontramos, por ejemplo en Hebreos, están muy afiladas, hermanos. Es la palabra de Dios que está muy afilada para nosotros. Es una advertencia que por un lado al creyente le va a hacer temer para huir del pecado, pero que al incrédulo lo va a confrontar con su maldad para arrepentirse. Es decir, el creyente va a obedecer y por otro lado el incrédulo va a ser sacudido. Porque no va a escapar de la venganza de Dios. ¿Cuál es la cuestión en este texto que estamos leyendo? ¿Qué es la dificultad de lo que el apóstol está confrontando? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificados. Y recuerdan ustedes cuando expliqué esto la ocasión pasada, una de las grandes justificaciones que existe de este pecado es que es mi cuerpo, es que nadie me ve, es que no le estoy haciendo daño a nadie. De hecho, eso se encarga nuestra sociedad de implementar en nuestras vidas, ¿no? Eso es natural, es parte del desarrollo, es necesario para tu crecimiento, no pasa nada. No le haces daño a la sociedad. No, no es verdad eso. Por eso yo ruego al Señor que renueve nuestra mente. Porque cuando el Señor dice que Él es vengador de toda porneia, sea en pensamiento,
sea en deseo, sea en acto, el Señor es vengador. Aunque nuestra sociedad diga otra cosa, aunque los maestros enseñen otra cosa, aunque los sociólogos digan otra cosa, incluso aunque nuestros padres, si no son creyentes, digan otra cosa. Dios es vengador de este pecado, es abominable. Y hermanos, no tengo que ir muy lejos. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar al cielo sin un ojo, sin una mano, que ser echado por completo al infierno. Una advertencia muy afilada para nuestra alma. Y hermanos, el sentido de este texto nos hace ver que no es en lo oculto, está a los ojos de Dios. Que verdaderamente el Señor es pecador, es vengador de este pecado y que no quedará sin disciplina lo que para los hombres es oculto. Ahora quiero ponerles un ejemplo bíblico. ¿Qué pasó en Corintios? No hay un caso de inmoralidad sumamente avanzado, sumamente terrible y vergonzoso. La iglesia lo ha permitido, un caso de incesto. Y pareciera ser para este hombre que ya estaba hasta aceptado de manera en la iglesia, socialmente. Pero no es así. Tarde que temprano es expuesto. Y tarde que temprano entra el Señor. Y utiliza al apóstol Pablo. Y este hombre es expulsado, sacado de la comunión de los santos, para que su cuerpo sea destruido a fin de que su alma sea salva para el día del Señor. Finalmente, por lo que él nos muestra la segunda carta, vemos que él se arrepiente. Pero no quedó oculto, él es vengador. Él es vengador, sea del impío en su condenación, o sea del creyente en su santa disciplina. Va a ser el Señor vengador de este pecado. Es decir, hermanos, que lo que el apóstol Pablo está queriendo dar a entender es que el Señor tarde que temprano sacará a la luz y mostrará que Él es vengador y que mostrará incluso que Él aborrece este pecado. Y para ejemplo contemporáneo, se los decía la otra ocasión, tenemos a este hombre que era muy famoso, Rabí Zacarías, un ministerio inmensamente conocido, y muere y es sacado a la luz su pecado, avergonzado él, su ministerio y su familia. No quedó oculto, no quedó oculto. ¿Por qué esta advertencia es tan importante, hermanos? Porque este pecado es aplaudido en nuestra sociedad, como lo ha sido en muchas sociedades históricamente que han perecido por causa de él. Dios es vengador, Él aborrece la inmoralidad, es contraria a la santidad de Dios, no tiene nada que ver con Él, Él la aborrece. Pero por otro lado, hermanos, aquí es donde vemos la espada afilada. Si en medio de ellos había hipócritas profesantes que estaban muy bien ocultos delante de la iglesia, y ellos estaban abusando de esta confianza que existía para pecar, ellos, tarde que temprano, debían de entender que aunque podían burlarse de los hermanos, podían tropezar a muchas hermanas, Dios es vengador. Dios es vengador. Es decir, que falsos conversos pudieron estar en medio de ellos. Y por eso, hermanos, la importancia de esta advertencia, porque Dios es vengador, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es decir, que la santidad de Dios no debe de ser tomada en poco con respecto a este pecado. Es aborrecible a sus ojos y Él vengará toda fornicación. Él vengará toda fornicación. Ahora, por si eso fuera poco, si ustedes se dan cuenta, dice, como ya os hemos dicho y testificado, hermanos. Es muy probable que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, nosotros los instruimos y aparte les testificamos que Dios es vengador. ¿Qué está dando a entender? Él les ha dado ejemplos de cómo el Señor ha sido vengador de esto. O sea, no está jugando. Está siendo muy serio con el tema.
como ya os hemos dicho y testificado. Como si él y los misioneros lo han visto y palpado, que Dios es santo y justo y aborrece la fornicación, y ellos han visto cómo él ejerce su justicia. De tal manera que les está recordando, no solamente los instruimos, sino también les testificamos de que nosotros hemos visto esto. Y él sella de esta manera esta advertencia, para que sus corazones, hermanos, queden verdaderamente firmes de quién es el Dios Santo que nos ha salvado. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Bueno, es muy sencillo. Cuando uno va al libro de Proverbios, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Y que el temor de Dios es aborrecer el mal. ¿Y por qué cito estos textos y los cito a la luz de este contexto y los cito a la luz del apóstol Pablo? Porque tendemos a ser muy ligeros con eso. No, pero Dios no quiere que le tengas temor, porque mira, Él te ama. Así nos dijeron a muchos de nosotros. El apóstol Pablo no está diciendo eso, hermanos. Él está tomando el principio del Señor es vengador y hará venganza en contra de los que pecan y está aplicándolo a la iglesia para decir, no pequen contra sus hermanos porque Dios los vengará. A sus hermanos, a sus hijos. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Qué viene a nuestros corazones? Temor, temor, hermanos. ¿Qué causa ese temor? Apartarnos del mal. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Uno se vuelve sabio cuando ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Por eso les digo, hermanos, es tan indispensable entender los mandamientos de Dios para saber vivir en conformidad a su palabra y no estar inventando el hilo negro. Así que entender la santidad de nuestro Dios nos ayuda a vivir con temor y reverencia delante de Él. Nos ayuda a caminar con temor y reverencia delante de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque si alguno cree que está firme en estas cosas, mire que no caiga. No hay uno firme en esto, hermanos. Ejemplo, David, Sansón. No hay firme, hermanos. Y si ustedes han tenido oportunidad ya de empezar a leer a John Owen cita más ejemplos de lo que uno se puede esperar al respecto de cuán terrible es este pecado. Ninguno está firme. Ninguno puede decir, yo voy a librar esto. Si no es diligente en el temor de Dios de apartarse de este pecado. Segundo punto, porque nuestro llamado es a la santificación. Nuestro texto nos da una razón más que nos ayuda a perseverar en esto. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y entonces vemos este contraste, hermanos. Les recuerda cuál es su llamado, cuál es su vocación. ¿Y por qué hace esto? Porque ¿qué es lo que dice el versículo 5? No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué es lo que hacen los gentiles? Andar en pasiones de concupiscencia. ¿Qué es lo que hace un cristiano? Andar en santificación. No anden como los gentiles que andan en pasiones de concupiscencias, en pasiones degradantes, en sus deseos degradantes, porque eso es lo que quiere decir, pasiones que degradan la imagen de Dios en el hombre. No anden como ellos, no son aplaudibles. La libertad que este mundo presume que tiene y que han avanzado en su inmoralidad es degradante, degrada la imagen de Dios, degrada lo que Dios creó. Él miró la imagen y vio que era buena, y cuando el hombre se esfuerza en hacer lo contrario, es degradante. Y le dice a los creyentes, su llamado es a santificación. Su llamado es a apartarse más para Dios. Apartarse de este mundo para servirle a Él. Su llamado era apartarse más y más de las prácticas paganas y abominables a las cuales ellos estaban involucrados o relacionados o que conocían claramente. Hermanos, esto da sabiduría a la iglesia. Hay lugares que se hacen llamar iglesias que la manera en la que tratan estas cosas es tratar de hacer grupos.
Voy a poner un ejemplo claro de estos lugares. Llegan personas que no sabemos o no sé si en verdad sean salvos o no, pero dicen, es que Dios nos ha salvado de la homosexualidad. Y la manera de tratar a estas personas es, no, pues agrúpalos con otros hombres que también han sido salvados de este pecado para que sepan cómo. ¿Dónde dice eso en las Escrituras? El Señor no dice eso, el Señor le dice, apártense, porque su llamado es a la santificación, no a las pasiones de concupiscencias. ¿Cuál es el problema con agruparlos de esta manera? Estas pasiones van a crecer. Van a hablar de cosas necias que se consumen en su corazón y que tienen que apartarse de ellas. Y puse el ejemplo de la homosexualidad, pero lo mismo es para las personas que han salido de la prostitución o de la pornografía. Es por eso que no deben de hacerse estos grupos, porque lo que Dios está llamando es apártate de eso, renueva tu mente, ten claro en tu corazón quién eres en Cristo y cómo debes de vivir en Él y para qué es tu mente y para qué es tu corazón y quién eres en Cristo, hombre o mujer, cuál es tu llamado, porque eres llamado a la santificación. Entonces, hermanos, esto da mucha sabiduría a la iglesia de Dios. Porque esperemos en el Señor, si no es que así ha pasado, como en muchas de nuestras iglesias, gracias al Señor, el Señor está salvando de todos esos ambientes y de todos esos lugares y está trayendo a Él y están creciendo en santidad y testificando que Cristo es suficiente. Que no necesitan grupos de psicología, como una persona que una vez llegó a nuestra iglesia en Toluca, que se esforzaba en decir es que necesitamos estos grupos. Mira, yo salí de la homosexualidad y necesitamos estos grupos de psicología porque no, necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo y necesitas renovar tu mente en las Escrituras para que entiendas quién eres en Cristo, para que entiendas quién te hizo, cómo te hizo. No necesitas psicología, necesitas al Señor. Y hermanos, esto es el principio que vemos aquí. Él les está diciendo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Si no ha sido llamado a inmundicia, ¿por qué entonces llenar la mente de esas cosas? ¿Por qué volver a llenar la mente de las cosas que la psicología está diciendo que tiene que llenarlas? Porque esas terapias, hermanos, son peores que si el hombre practicara el pecado. Son peores, detestables, fomentando esas pasiones degradantes. Y el Señor le dice por medio del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica que seguramente había salido mucha gente de estos cultos paganos. Hermanos, la mayoría eran gentiles del imperio grecorromano, donde los cultos estaban llenos de cosas inmorales, donde eran alentados a esto. Y les está diciendo, apártense por completo. Dios no los ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Les recuerda que lo que ahora es agradable y necesario es que sean caracterizados no por hacer las cosas de este mundo, hermanos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, como yo, escucharon estas cosas. No es que, mira, si eres tan radical, no vas a poder compartir el evangelio. No es verdad. Este mundo no necesita gente que se mimetice con ellos, no necesita gente que se parezca. Necesita gente que se parezca a Cristo, porque están agonizando, esclavizados en su pecado, porque verdaderamente están esclavizados. Necesitan ver la libertad que Cristo ofrece. Y eso es lo que les está llamando el apóstol Pablo. Ustedes no han sido llamados a inmundicia. Si eso les enseñaron sus padres, si eso les enseñaba su religión, si eso les enseñaban sus amigos, apártense de ello, apártense de esas amistades, apártense de esos lugares, apártense de esos templos, apártense de esos teatros, apártense de todo eso. Hermanos, por favor, seamos muy sabios en esto. Porque también la cultura evangélica de nuestra época dice, no seas radical, mira, tú puedes ver un poco y no va a pasar nada, solo con que tengas, no, el Señor te llama a apartarte de la inmundicia porque has sido llamado a santificación. No es cuánto puedas sin que peques, cuánto te alejes para hacer lo que Dios te ha llamado. Hermanos, nuestro llamado es muy alto. Nuestro llamado es muy alto. Y si uno no tiene en cuenta el llamado al que Dios nos está llamando, va a ser ligero.
Había teatros donde la inmoralidad era aplaudida por la nobleza. La gente más educada, la gente más adinerada iba a estos lugares a ver situaciones inmorales y pagaba y era aplaudible entre la sociedad. Y les dice el apóstol, apártense de esto, porque su llamado es a la santificación. Sí, a apartarte, a apartarte, a apartarte para usos santos. Sí, hermanos, buscamos la santidad, nos esforzamos por la santidad. Esto es agradable y necesario. De hecho, ¿recuerdan? Pues los demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Os rogamos y exhortamos. Por eso era importante que quedara bien firme eso, hermanos. No son instrucciones de sugerencia. No son instrucciones para iglesias reformadas. No son para iglesias bíblicas. Es una exhortación y un ruego para todos aquellos que están en Cristo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con nuestra realidad. Estás en Cristo, a eso eres llamado. Es difícil, sí. Es complicado, sí. Pero como lo veremos ahorita, Dios nos ha capacitado. No es que esta iglesia sí, porque tiene teología reformada. ¿Saben cuántas iglesias en los Estados Unidos de teología reformada siguen siendo vergonzosas en su inmoralidad? Y tropiezan y tropiezan y tropiezan. Y en las iglesias en México que se dice que están despertando y que adoptan 5 puntos en todo el país. Y tropiezan y tropiezan y tropiezan. Y vituperio el nombre de nuestro Señor. Y entonces, ¿Cristo es suficiente? Pues sí, pero parece que para ellos no. Hermanos, debemos de recordar, como lo hizo el apóstol Pablo, que nuestro llamado no es a la inmundicia, sino a la santificación. A la santificación. Ellos no debían de dar pauta a las pasiones que batallan en el alma. Hermanos, por favor, este texto no está ignorando la lucha del creyente. No está ignorando el trasfondo de estos hermanos. El apóstol Pablo no ha olvidado quiénes son y de dónde vienen. No ha olvidado su contexto social y familiar. Él no está diciendo, ya nada de eso pasó. Él les está diciendo, deben de apartarse de todo ello. Esa es la santificación, hermanos. Esa es la santificación. Ahora, aquí es donde la palabra de Dios se vuelve filosa para nosotros. Porque si tú estás en Cristo, ese es tu anhelo, aunque luches, ese es tu anhelo. Si tú no estás en Cristo, esto te es gravoso, molesto. Esto no te gusta. Tú quieres seguir viviendo conforme a tus concupiscencias degradantes. Si ese es tu caso, ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay misericordia en Él. Él es vengador. Tarde que temprano le conocerás. Si te está costando trabajo, pero sabes que esa es la voluntad de Dios para tu vida, usa de todos los medios de gracia. Usa de todos los medios de gracia que Dios ha proveído para que su iglesia ande en santidad. Es por eso, hermanos, que cuando Él los llama a la santificación, uno puede aprender la importancia de entender quiénes somos en Cristo y cuál es nuestro llamado en esta vida. Por eso les decía en ocasiones pasadas, una y otra vez, hermanos, por favor, no nos volvamos místicos. No pasemos tanto tiempo tratando de resolver las cosas que no han sido claras, cuando las evidentes y claras y escritas para nosotros las estamos omitiendo. Cuando las cosas que demandan la diligencia que Dios quiere, no estamos siendo diligentes, sino estamos siendo sumamente negligentes en el uso de los dispositivos electrónicos, en el uso de lo que estamos escuchando, en los lugares que estamos visitando, en lo que estamos viendo. Por favor, cosas muy prácticas. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, córtalo. Quita lo que te está haciendo tropezar. No has sido llamado a la inmundicia. Tercer punto. Porque Dios nos ha capacitado para la obediencia de lo que Él ha mandado.
Después de haberles recordado, hermanos, quién es el Dios que los ha llamado, es decir, un Dios justo y que hará venganza, después de haberles también recordado que ellos son pueblo de Dios, es decir, un pueblo santo, apartado para el Señor, para usos honrosos, ahora Él les va a decir que este mandamiento viene del Dios mismo y que los ha capacitado para la obediencia. No solo es agradable a Dios esto, no solamente es su voluntad revelada, sino que es un mandato directo de Dios que Él ha capacitado para obedecer. Es decir, que la autoridad con la que Él está diciendo estas cosas, como ya lo hemos dicho en otra ocasión, no es de Pablo. Hermanos, por eso mi intención es no que piensen que yo me estoy viniendo a parar a tratar de imponer algo nuevo a la iglesia. Esto es un mandato de Dios para su pueblo. Miren lo que dice. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu. Hermanos, Pablo les está diciendo, yo les estoy dando esta ordenanza que viene directamente de Dios. Si ustedes desechan este mandamiento, desechan a Dios al cual dicen pertenecer. Por eso les decía, hermanos, esta es una espada afilada para cada uno de nosotros. Esto confronta. Porque si uno es creyente, esto nos hace verdaderamente dolernos por querer obedecer en todo lo que Él dice. Pero si uno no es creyente, inmediatamente el corazón va a decir, eso es exagerado, eso es imposible, eso no, ¿cómo Dios va a pedir eso? Inmediatamente vendrán las justificaciones para el pecado. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Ok, si tú dices eso, tú rechazas a Dios al que dices pertenecer. Ahora, ¿por qué podemos concluir eso? Porque ¿qué dice el apóstol Pablo más adelante? Sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Así que hermanos, yo les decía, este texto da exhortación, da instrucción, pero también da aliento. ¿Cuál es el aliento que da? Que Él ha dado su Espíritu Santo para la obediencia. Miren, hermanos y amigos que no conoces al Señor, es tan terrible este pecado y está destruyendo tanto, es tan esclavizante, que hay gente que literalmente piensa que le es imposible salir de estas circunstancias y se suicidan. Que literalmente piensan que no hay manera de salir de este pecado en el grado en el que estén esclavizados. Pero el apóstol Pablo dice que el mandamiento que Dios ha dado para sus hijos, Él también ha dado a su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí? Está trayendo a su mente de los creyentes la promesa dada por el profeta Ezequiel. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la promesa que dio el Señor a su pueblo? Si ellos son benefactores del nuevo pacto, ¿qué es lo que Él ha prometido? Que ellos serían limpiados con aguas limpias, que ellos serían santificados, que tendrían un nuevo espíritu o una nueva voluntad y que el Espíritu de Dios estaría dentro de ellos para que no se apartaran y para que obedecieran. Ezequiel 36, 22 al 32 si quieren leerlo. Entonces, Pablo les está diciendo, ustedes creyentes de Tesalónica, ustedes son benefactores de un nuevo pacto, de mejores promesas. De mejores promesas. Lo que ustedes han vivido toda su vida y han sido acostumbrados a vivir toda su vida en esclavitud, quizás 40 años sirviendo en estos templos paganos, no sabemos con precisión quiénes eran los conversos ni a qué se dedicaban, pero la exhortación es muy clara y el aliento es muy preciso. Hermanos, por favor, consideren gente esclavizada por décadas a cualquiera de estos pecados, donde su mente y su estilo de vida puede ser la práctica día y noche de cualquiera de estos, incluso de lo que ahora se está defendiendo como el cambiar físicamente su sexo.
Y el apóstol Pablo está diciendo, Dios dio este mandato, quien además da su Santo Espíritu para obedecer. Y es el mismo apóstol Pablo que cita en Efesios, que es el Espíritu de Dios que mora en los creyentes, el mismo Espíritu que obró en la resurrección. Y si uno hace un análisis de lo que Pablo está diciendo, él está haciendo una comparación, pues el Espíritu Santo que obró en la resurrección es el mismo Espíritu Santo que obró en la creación y que obra en la vida de cada creyente y en la vida de cada persona que vive en este mundo. El aliento es enorme. No es una poquita de psicología, hermanos. No es una poquita de ayudita. Es el poderoso Espíritu de Dios que capacita a creyentes para la obediencia. Es el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el Espíritu que creó este mundo. Es el Espíritu que le da la vida a las personas y los sostiene. Y que le ha sido dado a los creyentes. ¿Para qué? Para triunfar. Para vencer. Para mostrar que Cristo es suficiente, hermanos. Miren, hermanos. Quizás no tenemos el contexto. O quizás alguno de ustedes entiende lo que estoy hablando por el contexto del cual fue salvo. Quizás muchos de ustedes me van a entender. Pero haber salido de cultos paganos donde esto era aplaudible y ser despertados a la luz del Evangelio y de la santidad de Dios, y ahora ver y recordar todo lo que aprendiste y cómo viviste y saber que Dios lo abomina, es muy pesado a veces. Pero Pablo les dice, les ha sido dado el Espíritu Santo para la obediencia. Lo que el médico te dice que nunca vas a poder dejar, lo que el psicólogo te dice que nunca vas a poder dejar, lo que tus amigos te dicen que nunca vas a poder dejar, lo que este grupo y esas marchas te dicen que no vas a poder dejar, Dios te capacita con el mismo Espíritu que sustenta este mundo para que andes en santidad, porque a eso has sido llamado. Si es Cristo quien nos ha salvado y es el Espíritu de Cristo que mora en nuestros corazones, por lo tanto es el Espíritu de Cristo que nos ayuda a perseverar y a poder andar en santidad. Es por eso que la advertencia es tan fuerte. Si tú rechazas este mandamiento desechando la veracidad y fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, tu fe es vana. Tu fe es como los demonios. Ellos saben que Dios existe, van directo al infierno por la eternidad. No cambia. Ellos tiemblan y no cambian. No pasa nada. Esa es tu fe. Eso es lo que tú dices creer. Porque este mandamiento que Dios ha dado viene del Dios que es veraz y que es fiel a sus pactos. Y si Él ha dicho que Él ha dado a su Espíritu para que obedezcamos, hermanos, es porque en verdad puede haber victoria sobre este pecado y ser llamado a vivir en santidad. Si nosotros entendemos lo que el apóstol Pablo está llamando o está haciendo eco o está recordándoles de la promesa del Espíritu Santo cuando les dice, sino de Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Si nosotros entendemos eso, hermanos, vamos a entender el peso del aliento que tenemos. Porque es el mismo Dios vengador que ve en lo oculto, que es el Todopoderoso, es el mismo Dios que está dispuesto a ayudarte para la obediencia de este mandato. Sea cual sea el deseo y la concupiscencia con la que el creyente lucha. No estoy negando que para unos puede ser la lucha mucho más fuerte, mucho más severa, pero lo que quiero afirmar el corazón es en lo que dice la palabra de Dios. No rechaces este mandamiento. No te vayas pensando, como dicen muchos lugares en esta iglesia, que no hay remedio. Sí lo hay.
Y es el mismo Espíritu Creador que obró en la resurrección de Cristo que puede ayudarte para vivir en santidad, que puede ayudarte para apartarte de toda inmundicia, que puede cambiar tus deseos, que puede darte nuevos deseos o un nuevo espíritu, nueva voluntad para vivir en la voluntad que el Señor marca. Así que 3 aplicaciones, hermanos, para terminar, recordando lo que el apóstol Pablo les ha dicho. Él les ha recordado que Dios es justo y vengará el que peca contra sus hermanos en esto. Él ha dicho que ellos han sido llamados a la santificación, es decir, a apartarse más y más y más de toda concupiscencia de este mundo para servir a Dios. Él les ha dicho también que Dios los ha capacitado para la obediencia de lo que Él les ha mandado. Ahora, hermanos, apliquemos esto a nuestras vidas. Aplicación número 1. Teme a Dios y apártate de toda inmundicia. Teme a Dios, verdaderamente teme. No le quitemos peso a esta palabra, hermanos. No necesita que nosotros le pongamos flores a esto. Teme, teme. Teme, porque aún como creyente vas a ser juzgado por todo lo que has hecho con lo que Dios te ha dado. Teme, porque todo lo que haces lo ve el Señor. Teme, porque todo lo que deseas lo conoce Él. Teme, teme a Dios, porque Él está en todos lados observando todo. Porque Él es santísimo, ni aun los cielos son puros delante de Él. Teme, teme. Tengas 7 años o tengas 60 años, teme a Dios. Teme a Dios. Porque Dios es santo. Y apártate de toda inmundicia. Segunda aplicación. Sé entendido de cuál es tu llamado, hermano. Sé entendido de quién eres. No eres llamado a ser como este mundo, como muchas iglesias enseñan. No eres llamado a vestirte igual que este mundo y a parecerte nada más para que no te rechacen. Nuevamente, si tú lees Levítico, eso es risible. Esas conclusiones a las que la iglesia contemporánea está llegando, en donde tú tienes que mimetizarte tanto, son risibles a la luz del Antiguo Testamento. Por muchas de esas cosas quizás muchos ya hubieran sido expulsados del pueblo de Dios. Nuestro llamado es a la santificación, sí, apartarte de este mundo en la manera en la que hablas, en la manera en la que te comportas, en la manera en la que trabajas, en la manera en la que te diriges con tu familia, con tus amigos, con tu jefe, con tus padres, con tus hermanos, en la manera en la que manejas, en la manera en la que hacemos todo, santidad al Señor. Eso es nuestro llamado, hermanos. Yo no puedo quitarle esto porque eso es lo que dicen las Escrituras. Ese es el llamado para la iglesia de Dios. ¿Y saben algo? Lo que más necesita esta generación, si tu corazón se duele al ver el pecado de este mundo, al ver el pecado de tu familia, al ver el pecado de tus hijos, al ver el pecado de tus padres, lo que más necesita este mundo es ver una iglesia santa, santa, que en verdad ama la santidad y que cuando ellos la vean se sientan mal porque tu luz, la luz de Cristo resplandece sobre tu rostro. ¿Están tan acostumbrados al pecado? Ni siquiera les incomoda. Tercera aplicación. Vive en el poder del Espíritu Santo que se te ha concedido para agradar a Dios mediante tu obediencia. A la luz del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si nosotros hablamos que el evangelio de nuestro Señor es glorioso, que la cruz de Cristo es gloriosa, que su resurrección es gloriosa, que la ascensión de nuestro Señor y su intercesión es preciosa, recordemos que su promesa también lo es, que el Espíritu Santo descendería sobre su iglesia. A la luz de la resurrección de nuestro Señor Jesús y de su ascensión, si tú lees Pentecostés y ves la ascensión del Espíritu Santo sobre su iglesia, hermanos, hay una preciosa promesa para nosotros. Toma de ella para vivir como Dios manda. Alienta tu corazón, anímate, velo, pálpalo, conócelo.
Date cuenta cuán gloriosa es la cruz de nuestro Señor, que Él no solamente libra de la ira venidera, sino que también libra de la esclavitud del pecado, que Él pasa de muerte a vida a los creyentes. Todas las verdades y promesas del Evangelio no las olvides mirando a Cristo mientras ruegas que el Espíritu de Dios te ayude. Por eso les decía, no olviden la meditación, por favor, hermanos. Porque si uno entiende las promesas de Dios y recordamos que una sola vez ha dicho Dios y 2 veces he escuchado que de Él es el poder, ¿qué te detiene a ir a solas cada día y pedir la fortaleza para que Él te ayude a salir de este pecado? ¿Qué te detiene para que Él te redarguya cuando tu mirada se desvió, cuando tus deseos se movieron? ¿Qué te detiene para guardar la pureza que Dios manda? Ahora, yo sé que para muchos de ustedes quizás digan, ¿por qué tanta insistencia? No saben cuán difícil es esto en las iglesias, hermanos. En todas las edades, hombres y mujeres, desde niños hasta adultos, uno escucha que el primo, el tío, el amigo, y olvidamos que la esperanza gloriosa es Cristo. Olvidamos que lo que Cristo hace es completo. Hermanos, por favor, tengan en mente lo que predicó nuestro hermano pastor Héctor. Tetelestai, consumado. Si eso es verdad, ¿por qué entonces no podemos proclamar que el poder que Él ha prometido es suficiente para libertar al homosexual, para libertar a la prostituta, para libertar al que está esclavizado a la pornografía y que ha vivido 20 o 30 años de esta manera? Entonces, ¿dónde está el poder del Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos? No seamos incongruentes, hermanos, por favor. Por eso les decía, guarden esta promesa en su corazón, guárdenlo y guarden la meditación. ¿Por qué? Porque si en verdad estás luchando fuertemente, ve a Cristo en oración. Ahora, si no luchas y justificas de una o de otra manera tus ojos desviados, tu pensamiento degradante, arrepiéntete. Porque si esto para ti no es abominable como lo es para Dios, si tú no entiendes que Él es vengador, si tú estás dispuesto a vivir toda la vida esclavizado a esto, practicando este pecado, como dice Juan en la primera carta, si tú sigues practicando el pecado, no estás en la luz, no conoces a Cristo. Aunque estés aquí, aunque seas miembro, aunque hayas tomado la cena del Señor, estás perdido, estás esclavizado, te engañas a ti mismo. Pero si en verdad luchas, si en verdad aborreces y si en verdad quieres salir de esto, acércate a tu pastor, que te ayude y ve la fortaleza que Dios ofrece en su palabra para que puedas caminar en la santidad en la cual has sido llamado. Porque Dios ha dicho, este es el mandato del Señor. Por favor, guárdate esto en tu corazón. Porque cuando venga Satanás a acusarte y este mundo a decirte, no es verdad, mira, todos hacen lo mismo, es tan natural, tú puedes decirle, no, este mandato viene de Dios, quien me ha concedido su Espíritu Santo. Y puedes luchar verdaderamente y vencer. Ahora, ¿por qué necesitas ir a tu pastor? Porque necesitas ayuda, necesitas dirección, necesitas rendir cuentas. Necesitas quien te apoye, porque la lucha es severa. Y si estás esclavizado, arrepiéntete. Y puede ser terrible tu pecado. Quiero decirte algo, la sangre de Cristo es suficiente. La misma promesa que nos habla del Espíritu Santo es la misma promesa que nos dice que serías limpiado con agua y tus pecados serían perdonados y limpiados. Es la misma promesa que te dice que lo que Cristo hizo es suficiente para borrar y perdonar y libertar de todo el pecado que hay en ti.
Es verdad que Cristo es suficiente, hermanos. Amigo, es verdad que Cristo es suficiente. Si tu conciencia te acusa por tu pecado, si te es pesado esto, no endurezcas tu corazón. Ve a Cristo Jesús, quien es suficiente para libertarte, para que le adores y proclames la grandeza y la sublime gracia que hay en Él. No endurezcas tu corazón, Él es vengador. Tarde que temprano conocerá su venganza. Él está ofreciendo redención y vida eterna. Él está ofreciendo perdón y libertad. Ve a Cristo, ve a Él. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre, porque nos da sabiduría y dirección para dirigirnos en este mundo rebelde y contumaz. Te damos gracias, Padre, porque también nos das esperanza y consuelo y nos enseñas, Padre, cómo vivir en santidad, Señor, como es agradable delante de ti. Padre Santo, te rogamos que tu Espíritu Santo esté aplicando esto en nuestros corazones, Señor. En nuestra gran debilidad, en nuestra gran necesidad, Señor, tú conoces cada uno de tus hijos, tú conoces a tu amada iglesia, tú sabes quién necesita más gracia y más ayuda. Padre Santo, por favor, concédele para que vea que tú eres fiel, que lo que tú has dicho es veraz, que tuyo es el poder, que tuya es la gloria. Concede fortaleza a tu iglesia, Señor, para vencer sobre el pecado, para que podamos vivir, Señor, en santidad, en lo que tú nos has llamado, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu también esté redarguyendo fuertemente aquel que está en práctica de esto, Señor. Padre, que tú lo traigas a tus pies, que pueda mirar a Cristo, que pueda ver tu gloria, que pueda encontrar descanso para su alma en Él, que tu temor venga hasta que clame a ti y encuentre paz en Cristo. Oh Padre Santo, por favor, salva, Señor, y muestra cuán abundante es tu gloria, Señor, cuán suficiente es tu obra. Y Padre, sigue edificando tu iglesia, síguenos ayudando en nuestra necesidad. Nuestro anhelo es crecer en santidad, Señor, pero nuestra debilidad es mucha. Ayúdanos, por favor, en este santo día, te lo rogamos. Amén.